Víctor Hernández, ya estás con nosotros, director de formación de México Unido contra la Delincuencia. Víctor, ahí estás. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, Víctor. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. El balance, Víctor, ya en estos momentos hay que recordar esos primeros años de la presente administración. Es que todo era del pasado, es que nos tienen que dar tiempo. Ya está a punto de concluir el sexenio. Ya ahorita podemos hacer un balance. ¿Cómo nos encontramos en tema de seguridad de cómo estábamos en 2018 a 2024, casi al final del sexenio, Víctor? Todos los indicadores nos muestran que estamos peor que el sexenio anterior en varios sentidos. En primer lugar, tenemos menos personal federal atendiendo las necesidades de inseguridad. Ante la desaparición de la Policía Federal hay que recordar que hubo un manejo, pues cuando menos deshonesto de los datos. Siempre se trató de presumir, la Guardia Nacional tiene 100,000 elementos, como si hubiera sido un logro de reclutamiento, cuando en realidad lo único que se hizo fue reciclar soldados y marinos, ¿no? Tomándolos de las bolsas de Semar y de Sedena y asignándolos a la Guardia Nacional. Pero si nos fijamos en los totales, esta administración está entregando menos personal para hacer frente a la crisis de inseguridad, porque ahora esos números hay que restarle el personal de la Policía Federal. En términos de totales de homicidios, si la tendencia continúa, esta administración va a cerrar con 200,000 homicidios, que es bastante más que los 150,000 que había entregado el presidente Enrique Peña, que en ningún sentido es un número aceptable. También esa administración estuvo reprobada en materia de seguridad, y además una administración que cierra con una erosión completa de las relaciones cívico-militares al entregarle docenas de funciones como lo son labores de control sanitario, labores de cuidado del medio ambiente. Ahora las Fuerzas Armadas, que son una organización tradicionalmente caracterizada por la opacidad y también por la ineficiencia. Si el ejército fuera de verdad un monolito de eficiencia en materia de seguridad pública o en materia de orden al momento de realizar proyectos, la guerra contra el narcotráfico no estaría iniciando su año 17. En ese sentido, Sí. podemos decirlo sin tapujos, esta administración fracasó en materia de seguridad. Oye, Víctor, porque ¿cómo podemos entender o explícanos? Insiste el gobierno federal que hay una disminución de 20% de los homicidios. ¿Con relación a qué? Porque si ya vamos en 182,000, 184,000 y dices que vamos a llegar a 200,000 de aquí a octubre, pues bueno, ¿cómo entender esas cifras que dicen logramos mantener y disminuir los homicidios porque la tendencia con Felipe Calderón y con Enrique Peña Nieto iba en ascenso y aquí ya se logró detener? Pero ¿cómo lo entendemos? Lo que la presente administración presume es una estabilización en la tasa de homicidios que, pues, con trabajo rebasa el umbral de lo estadísticamente significativo, y que además tiene entidades, como es el caso de la Ciudad de México, donde sabemos que hay información incompleta. Más o menos 1 de cada 2 muertes violentas en la Ciudad de México, que representa un segmento importantísimo de la población del país, estamos hablando más o menos del 10-12% de la población del país, están registrados como muertes violentas de causa no identificada, ¿no? No sabemos si se trató de un suicidio, si se trató de un homicidio, y eso es un enorme dato de alarma, porque, digamos, en el escenario más modesto, esto podría indicar que las fiscalías están reportando información de poca calidad, porque a lo mejor no tienen los insumos, no tienen suficientes médicos legistas para realizar adecuadamente las autopsias. Pero también podría ser el caso, algunas ONGs y periódicos lo han denunciado así, que pudiera tratarse de una manipulación deliberada para efectos electorales, para efectos de presumir que se trata de un logro de la estrategia de seguridad, cuando la realidad es que no estamos viendo los resultados de la pacificación que se prometió con la Guardia Nacional. Y ese es el gran problema, que los partidos lo único que suelen prometer cuando entran al poder son cambios de eslogan, ¿no? Crear una gendarmería, crear una Guardia Nacional o una Guardia Estatal, pero no son cambios profundos en la estrategia. La estrategia sigue siendo militarizada, sigue estando federalizada, sigue dependiendo de un enfoque prohibicionista en la política de drogas, y en ese sentido a la misma estrategia siempre le van a seguir los mismos resultados. Y si los candidatos actualmente quieren continuar la misma estrategia, solo préstenme al ejército un ratito más, ahora sí les prometo que se va a pacificar, en 6 años vamos a volver a tener otros 200,000 homicidios, vamos a seguir teniendo, no hay razones para esperar que haciendo la misma política pública vayas a obtener resultados diferentes.
A eso le llaman la locura a algunos. Víctor Hernández, vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos. Regresamos con este tema, el balance 2018 a 2024, los asesinatos en el país. Volvemos. Le damos la bienvenida a Emilio Daniel Cunjama López, director del Instituto de Estudios Criminológicos Transdisciplinarios. Gracias, ahora sí estamos conectados. Emilio, y Saúl Arellano, investigador del programa de desarrollo. Es el programa de estudios del desarrollo de la Universidad Nacional Autónoma de México, el PUED. Saúl, voy contigo, Saúl. ¿Cuál es tu primera opinión? Seguridad Pública 2018 contra 2024. Prácticamente el balance del sexenio. Saúl. No escucha, Saúl. Escucho, ¿eh? Te hago la pregunta entonces a ti, Emilio, escucho, por favor. Alberto. ¿Ahí estás? No escucha. Ya te escucho, Alberto. Saúl, entonces, a ver, tu primera opinión, 2018 contra 2024, prácticamente el balance del sexenio, seguridad pública. Mira, estamos en una crisis severa de derechos humanos, en la cual no solamente no se resolvió el tema del homicidio, Alberto, sino que tenemos otras categorías delictivas en las cuales el gobierno de la República no solo no intervino en lo que debía, sino que hubo retrocesos. ¿A qué me estoy refiriendo? La seguridad pública la podemos ver, sí, a través de los datos de los homicidios, que ya se decía en el bloque previo, se han incrementado de una manera muy relevante. Nunca habíamos tenido en un solo sexenio más de 180,000 víctimas, más lo que se decía, el conjunto de víctimas mortales por intención no determinada, sino que ahora tenemos también, de manera agravada, el tema de la desaparición forzada, que es una de las grandes crisis de derechos humanos. Como nunca había habido personas desaparecidas y no localizadas, más de 40,000 en esta administración, más allá de la discusión metodológica de si son más o si son menos. La cuestión es que no se hizo prácticamente nada en materia de prevención, investigación y persecución del delito de la desaparición forzada de personas. Pero si nos vamos también a otros ámbitos, habría que pensar en las categorías delictivas, por ejemplo, relacionadas con aquellos delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual, aquellos delitos que atentan contra la sociedad, por ejemplo, tráfico de menores, trata de personas, o bien aquellos delitos que atentan contra la seguridad de las familias. Ahí están, desde luego, violencia intrafamiliar y otros delitos que atentan contra el núcleo familiar. En todas estas categorías, Alberto, estamos mucho peor que en el año 2018. Los incrementos, de acuerdo con el tipo específico del delito, pueden ir desde 20% más respecto de lo que teníamos en 2018 hasta casi 150% más en otras categorías de las que he mencionado. Estamos ante una política en la cual, pues tú lo decías bien al principio, se decidió abrazar a los delincuentes, se decidió hacerle llamados a sus mamás, a sus abuelitas, a que se les aventaran las chanclas, y no se tomó con seriedad el tema, no solo el combate a la delincuencia organizada, sino también a la delincuencia común, que si bien es cierto es parte de la política estatal y municipal, hay que atenderlo en lo local, pero si no hay una estrategia nacional que coordine, que oriente, que establezca alineamientos y criterios muy específicos para la reducción de este tipo de delitos, pues vamos a seguir teniendo esto que ya rebasa los 6 estados que tú mencionabas, que concentran la mayor cantidad de homicidios. Esto es generalizado en el país. Es ya generalizado. Emilio Daniel, ¿qué opinas al respecto? Emilio. No lo escuchamos. Entonces vamos contigo, Víctor, rápidamente. Además del homicidio, los asesinatos, arriba de 184,000, ¿cuáles consideras, ya nos dijo algunos, Saúl, cuáles consideras tú que son los delitos que también están siendo récord en la historia reciente? Yo añadiría el secuestro. Apenas hace algunos días presumía la secretaria de Seguridad Ciudadana
que había una reducción de los secuestros y ese puede ser el caso si tomamos solamente la información que producen las fiscalías. Sin embargo, si nos remitimos a los datos de la Encuesta Nacional de Victimización, que es precisamente la que mide la cifra negra, que es la cantidad de delitos que la gente tuvo miedo de ir a denunciar, a lo mejor por poner en peligro la vida de su familiar o por desconfianza en la competencia de las autoridades, el secuestro va a la alza. Y en ese sentido es un delito de profunda preocupación porque es un delito que depreda a las comunidades y sin duda otro de los grandes talones de Aquiles de la presente administración ha sido el tema del cobro de derecho de piso, una situación de ingobernabilidad porque el cobro de derecho de piso ya se presenta prácticamente en cualquier entidad sin importar si es una zona de tráfico de drogas o de trasiego, digamos, es un delito que ya no sigue la lógica que antes tenía en los 90 el mercado criminal de una lógica de territorialidad, ¿no? Son zonas problemáticas o donde crece la droga o donde pasa la droga o donde va a ser exportada a los Estados Unidos la droga. Y en ese sentido, incluso zonas profundamente marginadas se han convertido en objeto de extracción de rentas por parte de las organizaciones criminales. Es un delito al cual no se le ha atendido y hay que evitar la tentación, ¿no? Porque esto suelen hacer las administraciones cuando un delito empieza a incrementarse, creamos una fiscalía especializada, ¿no? Esa no es Sí. la solución porque las fiscalías especializadas no suelen tener suficiente personal. De entrada, no hay suficientes ministerios públicos en el país. De acuerdo con el INEGI, hay más o menos 13,000 ministerios públicos, que es un número completamente insuficiente para atender los 30 millones de delitos que nos reporta la Encuesta Nacional de Victimización, se cometen todos los años. Emilio, Daniel, ya perdimos a Emilio Daniel. Entonces, Saúl Arellano, entonces, asesinatos al alza, desapariciones forzadas, ya nos dijiste. Extorsiones, que muchas de esas quedan en la cifra negra porque pues, no se denuncian, no hay manera de registrarlo. Mucha gente ni siquiera se atreve a hacerlo. Secuestros. Y entonces, es una ofensa a la inteligencia del pueblo de México el que digan, es que nosotros disminuimos, es que ya logramos controlar. Vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos con tu respuesta a Saúl Arellano. Gracias, Víctor. Gracias, Saúl. Saúl, otra situación que el gobierno no pudo disminuir fue la impunidad. Ese no es un delito, pero es la constante de los delitos. Apenas reportábamos aquí en Mega Noticias el asesinato de Marco Antonio Alvear Sánchez, presidente del Instituto de Transparencia en Morelos. Vemos las imágenes a plena luz del día. Más de 17 impactos de bala en su auto compacto y es uno más. ¿Habrá investigación? ¿Sabremos quién lo mató? ¿Cuál fue el motivo, Saúl? ¿O es una estadística y ya estamos entrando a normalizar eso? Mira, Alberto, lo que yo veo es que lamentablemente nuestro país está pasando por un periodo de enorme impunidad en la cual las autoridades efectivamente inician las carpetas de investigación, señalan quizá algunas líneas de investigación, señalan quizá algunas acciones que van a desarrollar para detener a las y los responsables, pero el problema que tenemos en el fondo es que hay una enorme ineficacia de las autoridades en todos los niveles. Hay una muy deficiente intervención de los ministerios públicos. Prácticamente de todas las denuncias que se presentan, no llegamos ni al 70% de los casos que llegan a judicializarse. Es decir, una vez que interpones la denuncia ante el Ministerio Público, esto no va a llegar a oídos de un juez por mala integración de las carpetas, que no hay la evidencia suficiente, porque no hay la investigación suficiente, porque no hay quien investigue, etcétera. A esto habría que agregarle el estado de fuerza que tenemos en el país. Existe el diagnóstico desde hace ya varios meses y años respecto de que en México faltan más de 100,000 elementos en las policías estatales y locales. Sin ese estado de fuerza va a ser muy difícil que podamos desarrollar no solamente una buena investigación y sanción del delito, sino una atención. El enfoque de la política pública en México no es preventivo. Y mira, te voy a dar datos. Antes del corte tú me preguntabas si estamos mejor, si el gobierno está mintiendo. No, pues por supuesto que mienten. Mira, en el caso, por ejemplo, de los delitos que yo decía y que casi vamos a ver, porque son quizá muy duros, porque son de la peor maldad humana,
pero que hay que denunciarlos. Mira, abuso sexual, categorías específicas. En el año 2019, cuando inició esta administración, se presentaban 63 carpetas de investigación al día. Al cierre del 2023 se presentaban 98 al día. Ve nada más el cambio, ¿no? De violación simple, que es otro de los delitos más terribles que podemos tener en la sociedad, 36.7 denuncias o carpetas de investigación iniciadas por día, 36.7, más de una por hora, ¿no? Al cierre del 2023 teníamos 42.8, también un incremento muy importante. Fíjate nada más el caso, acoso sexual, 11.6 carpetas de investigación por día, en 2019 37.9 al cierre del 2023. Otros delitos de tipo sexual, pasamos de 14.6 diarios a 36.4 diarios. Violación equiparal, 10.1 al día en 2019, 19.5 en 2023. Y finalmente, hostigamiento sexual, pasamos de 4.3 al día a 9.5 al día de 2019 al 2023. Solamente estos últimos casos, por ejemplo, tenemos incrementos de más de 100%. Es una cuestión ya insufrible para la sociedad, porque nuevamente volvemos al tema de la impunidad, Alberto. Estos temas se denuncian y no solamente no tenemos buena investigación, se revictimiza a aquellas personas que han sido agredidas, violentadas, no solamente una, dos, sino 3 o 4 veces. Se les carea con los agresores, se les pone enfrente de aquellas personas que les hicieron daño una, otra y otra vez, hasta que la gente definitivamente se cansa, se harta, pues desiste de la denuncia penal, ¿no? No, está terrible. Víctor Hernández, pues entonces, pues reprobado. Y lo que dice Saúl, o sea, mienten cuando dicen, no, pues es que sí lo hemos hecho. Y lo peor es, la candidata oficial dice, vamos a seguir con esta estrategia. ¿Qué significa eso, Víctor? La promesa de continuidad, reiteramos, va a ser otro sexenio exactamente igual. En ese sentido, podríamos esperar entregas de delitos muy similares y en efecto se continúa. Cualquier promesa de campaña que reitere continuidad o de la presencia del ejército en las calles o de solo reorganizar parcialmente la Guardia Nacional sin que ello implique una reforma de fondo de la estrategia, lo que va a implicar es que los mexicanos van a seguir tener que pagar con su tranquilidad las consecuencias de estas medidas de política pública. Y es algo muy paradójico porque aunque el público está molesto por la crisis de inseguridad, los candidatos reconocen ese enojo, una vez que son gobierno no vemos que haya un esfuerzo sistemático para aprender de los errores del pasado y sobre todo para plantear estrategias que vayan a durar más allá del sexenio o del trienio en curso. Los alcaldes, los gobernadores suelen pensar en lo que a mí me toca, lo que yo voy a cosechar, entonces compramos patrullas o creamos los puntos violetas o cualquier tipo de estrategia que se puede implementar rápido, pero la ¿Pero realidad qué va a pasar, es Víctor? que las ¿Qué va a tendencias pasar? a largo plazo. ¿Qué va a pasar, Víctor, si intentamos entenderlo y suponiendo, sigue el ejército? Hay que darle tiempo, decían. ¿Le dará tiempo para entonces ya empezar a hacer labores de inteligencia, tratar de prevenir estos actos delictivos, empezar a identificar a las bandas criminales y entonces sí detenerlas? ¿Tendremos esa esperanza? No, el ejército lleva 17 años en esto y lo que nos dice la evidencia estadística es que la salida del ejército es la que provoca la crisis. En 2006, en diciembre de 2006, no había una crisis de homicidios. Hoy sí tenemos una crisis con el triple de la tasa de homicidios que teníamos en aquella época. Y la inteligencia del ejército no se utiliza para perseguir a bandas criminales, eso nos lo dice Guacamaya Leaks. El Centro Militar de Inteligencia, su comando del ciberespacio se dedican a espiar a militares en redes sociales que suben TikToks, se dedican a espiar a personajes que suben mensajes que perjudican la imagen del ejército, como es el caso, por ejemplo, de quienes hicimos mucha promoción de la película Heroico. Para eso se utiliza la inteligencia militar, no se utiliza para perseguir a delincuentes. ¿Qué hay que hacer, Saúl Arellano? Pues yo sé que no eres experto en las estrategias, tu asunto son los números, pero ¿qué esperaríamos? ¿Qué esperaríamos? ¿Que alguno de estos candidatos regresen otra vez al punto cero para empezar con una policía civil, recuperar la Policía Federal de Caminos, los federales?
¿Qué esperaríamos, Saúl? Mira, creo que uno de los grandes problemas que tenemos, Alberto, es el diagnóstico. ¿Por qué lo digo así? Porque si bien es cierto lo que dice Víctor Hernández es innegable, la estrategia es fallida, pues esta estrategia tiene un problema de diseño original y es que efectivamente no tuvimos un buen diagnóstico al origen o al inicio de esta administración. La administración de Peña Nieto nos dio un diagnóstico que era bastante malo cuando se vinculó pobreza con marginación y delincuencia. La encuesta nacional, aquella que se hizo de victimización y que sirvió de base para la definición de polígonos de intervención, todo esto, pero ahora este gobierno ni siquiera nos dio un diagnóstico. El diagnóstico fue un PowerPoint que se presentó ahí a inicios de la administración y los dichos del presidente, esta idea de que es la pobreza y la desigualdad las grandes detonadoras de la violencia y la criminalidad, pues ya estalló por los cielos la hipótesis, porque de entrada claro, no son ni los municipios ni los estados más pobres aquellos que registran mayores índices de... Y en aquellos casos donde se da el paralelismo, como es el caso de Guerrero, no es por la pobreza en sí misma, sino por una historia de redes criminales que instalaron desde la década de los 70, sembrando amapola y otras enervantes, y que se generó una red de, digamos, capital delincuencial que opera, pero finalmente no son ni los estados más pobres ni las personas más pobres necesariamente quienes están cometiendo, o mejor dicho, organizando a la criminalidad en este país. Tenemos que cambiar el diagnóstico para poder distinguir, construir una buena fenomenología delictiva. ¿Qué vamos a combatir como delincuencia organizada? ¿Qué vamos a combatir en el estado o en los estados para reducir la delincuencia del orden común? ¿Y qué vamos a hacer en los municipios para que los delitos ocurran en mucho menor cantidad? Exacto. Y en mucho menor, digamos, frecuencia de lo que estamos haciendo, ¿no? Saúl, Víctor, no reducen los índices delictivos, los homicidios, pero los criminales sí aumentan el grado de agresividad, de ferocidad y de violencia. La comisaria Cristal García Hurtado, asesinada en Michoacán, la decapitaron, Víctor. O sea, ahí es donde estamos entrando en una situación en la que no solamente no estamos haciendo nada, sino que el lado contrario, los criminales van para arriba. Los criminales aprenden y se adaptan de las estrategias del gobierno. Quizás el mejor caso es la utilización de drones. Si bien las organizaciones criminales no tienen propiamente una fuerza aérea, no tienen soporte aéreo para sus operaciones, ¿cuál es la adaptación que hicieron? Bueno, se fueron a comprar a tiendas de electrónicos, a adaptar de forma artesanal este tipo de equipamientos, y hoy en día el ejército mexicano está bajo asedio de este tipo de tecnología artesanal. Las organizaciones criminales no tenían vehículos blindados. ¿Qué empezaron a hacer? Bueno, empezaron a secuestrar técnicos para llevárselos y que les enseñaran a producir blindados artesanales, al punto en que hoy los famosos monstruos ya muchas veces se pueden confundir con vehículos legítimos de tanto que se han sofisticado, y en ese sentido las organizaciones criminales siempre van a reaccionar y en muchos casos hasta van a estar un paso al frente del gobierno. Pues Saúl Arellano, el diagnóstico pues no es halagüeño, está verdaderamente reprobado en materia de seguridad esta administración, y no nos queda otra más que la esperanza de que los próximos 6 años haya resultados, porque la tranquilidad la estamos perdiendo todos. Gracias, vamos a hacer una pequeña pausa, nosotros regresamos con mucho más aquí en A Debate Mega Noticias. Gracias, Saúl, gracias, Víctor. Gracias.